licenciada Ivette Montes. Voy a hacer un corto live en relación al tema obligado. En estos últimos días en nuestro país ha surgido nuevamente la discusión sobre el tema de los crímenes de odio, y entendía que me gustaría que volviéramos a retomar el tema, porque obviamente vemos que hay muchas personas que tienen mente corta, y vamos a tocar en estos próximos días las disposiciones relativas a leyes de crímenes de odio, leyes penales, leyes especiales, y ver quiénes realmente son las víctimas de estas disposiciones, ¿no? ¿Por qué se crearon? Y vamos a tocarlo desde varios puntos. Esperamos que pueda utilizar esta información que vamos a tocar. Les saluda la licenciada Ivette Montes Lebrón. Soy presidenta de la Alianza de Juristas Cristianos, y nos dedicamos a educar, específicamente cuando surgen temas que son temas que hemos estado tratando por más de 10 y 12 años. Y cuando vemos que en nuestro país la prensa y los grupos, muchos grupos de interés, surgen líderes defendiendo lo indefendible, pues tenemos que volver al principio y volver a tocar ciertos puntos que pueden ser para algunos nuevos, porque el tiempo, tarde o temprano, es el mejor testigo de múltiples defensas, de múltiples argumentos, ¿verdad? Muchas veces dicen que el tiempo es el mejor juez, que el tiempo es el mejor testigo. Así que nosotros hemos escuchado por varios días argumentaciones, tantas personas frustradas, muchas personas tristes, muchas personas preocupadas por el ciclo de violencia que se vive en nuestro país. Y una de las de lo que ocurrió, que desató la argumentación, el análisis de este tema, es la muerte, el asesinato de un hombre transexual que se llamaba Carlos Alexis, entiendo, y también se hacía conocer por el nombre de Alexa. Así que nosotros vemos en estos días hemos estado viendo también muchas entrevistas, muchos comentarios, y tenemos que analizar estos asuntos en su justa perspectiva. Y no hemos comenzado a hablar de este tema, como muchos de ustedes saben, por muchos años nos hemos dedicado a llevar el tema de la protección de la libertad de conciencia, y específicamente hemos estado viendo que a raíz de la muerte de esta persona, obviamente, al parecer, unos jóvenes tomaron, como muchas otras muertes que están ocurriendo violentas en nuestro país, abusivamente le quitaron la vida a esta persona. Y es lamentable. Y lamentable, si es lamentable que una persona haya perdido la vida en esa circunstancia, es lamentable que se sigan matando las reputaciones de personas simplemente porque piensan diferente. Esa es la gran dicotomía de toda esta discusión, ya que en la medida que un grupo protegido, minoritario, en este caso las personas por su orientación sexual, en este caso un transexual, ¿verdad? O una persona ilegalmente y abusivamente le quita la vida,
comienza el ataque y a echar culpas a personas por sus ideas en cuanto a una posición, en este caso, contra las personas de cierta fe o una fe específica. Y en este caso, en Puerto Rico, arbitrariamente, quieren imputarle al cristianismo, o como se le llaman religiosos, la muerte de esta persona y ellos tener, y nosotros tener la capacidad y la libertad de escoger, pensar y decidir o diferir. De eso se trata la diversidad de opinión, la verdadera diversidad. Así que claro que tenemos que poner en contexto estas críticas y lo que queremos que, ¿verdad?, hablar y comenzar esta discusión es quién realmente o para qué realmente se hicieron o se habla de lo que es crimen de odio o expresiones de odio, en este caso obviamente relativo a las leyes, en este caso porque rápido se está hablando de que esos son un crimen de odio y los culpables son, y comienza la lista de los culpables. Así que en Puerto Rico, y he visto muchos escritos, he visto comentarios, columnas, redes sociales, impresos, pero hay un problema bien grande. Y el problema bien grande es que se está enjuiciando a toda una población que casualmente la legislación que muchas personas, al utilizar indiscriminadamente la palabra crímenes de odio, ya la gente se cree que hay que defender a las personas, en este caso a una población protegida como orientación sexual, género y identidad sexual, y hay que aplastar, demonizar, encarcelar y, si es posible, ponerlos en un paredón a cada persona que crea diferente en cuanto a la moralidad sexual de una manera u otra. Eso también es violencia. Eso también son víctimas y potenciales víctimas de crimen de odio. ¿Por qué? Porque la ley, en este caso, la ley, y muchas veces estamos hablando de que la ley de crimen de odio, o de que en Puerto Rico los crímenes de odio, sí, en las disposiciones penales, hay unas disposiciones en el artículo 66 del Código Penal de Puerto Rico, que data del 2000, el último 2012, y con muchas enmiendas, hasta el otro día se hicieron enmiendas, categóricamente dice, y vamos a leer, ¿verdad? Porque es importante que nosotros no hablemos por hablar, porque solamente parece ser que solamente los protegidos por crímenes de odio son personas que quieren ser, que tienen preferencias sexuales explícitas, aparte de las naturales, que es hombre y mujer. O sea, el transexual, el homosexual, el bisexual, tiene más derecho que una persona que está protegida dentro de la comunidad también, como son los crímenes o las expresiones de odio. En estas circunstancias agravantes, diferente a la ley de crimen de odio federal, y eso es lo que voy a estar hablando posteriormente mañana, mira lo que ocurre. En el artículo 66, en las circunstancias de las penas en nuestro país, tú no puedes, las causas de delito son los delitos graves y los delitos menos graves. Para que algo sea delito tiene que estar tipificado. Pero dentro de las penas, antes de sentenciar, hay unos grados. En Puerto Rico, obviamente, menos grave es hasta 5 años. En este caso, tienen menos grave y grave. Y obviamente, en este caso, en circunstancias agravantes, son cuando tienen ya tipificado un delito. Pueden haber circunstancias que le aumenten la pena o que se la atenúen, ¿verdad? Atenuantes. Pero vamos a quedarnos en el asunto de los atenuantes, de los agravantes. Y en este caso, específicamente, en el inciso P, Q, mire lo que dice. En el inciso C, dice
que cualquier persona, si el delito fue motivado, ¿verdad? Estamos hablando de un delito motivado por prejuicio hacia y contra la víctima por razón de raza, color, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, origen étnico, estatus civil, nacimiento, impedimento o condición física o mental, condición social, religión, edad, ideología política o creencia religiosa o personas sin hogar. Son personas, son comunidades, son grupos que se consideran que para propósitos, dice aquí, de establecer el motivo del crimen, del delito, como se dispone en este inciso, no será suficiente probar que el convicto posee una creencia particular, ni probar que meramente pertenece a alguna organización particular. Existe una lista de agravantes, pero estoy tocando este en específico porque recoge todos los grupos que están protegidos en el caso que estoy hablando. Cuando se habla de crimen de odio, estamos hablando de que se parte de que ocurrió una infracción de ley, en este caso penal, y que la motivación fue específicamente esta. Y hay unos grupos que están protegidos. Si usted tiene una motivación contra X persona por su condición social, por su religión, por su creencia política, estás, de alguna manera, ese delito pudiera ser aumentado, ¿verdad? Así que, pero solamente cuando hablamos en este país de crímenes de odio, todo el mundo empieza que estamos hablando de la interpretación o el deseo o la orientación sexual de una persona, y eso es bien peligroso. ¿Por qué? Porque muchas personas en estos días estamos viendo que a raíz de la muerte de esta persona están atacando líderes religiosos, personas, simplemente porque ellos tienen una idea particular sobre la sexualidad y dictada según su conciencia y su creencia religiosa. Mire lo que dice aquí, y esto es una de las cosas que quiero traer, porque a veces he estado escuchando que en Puerto Rico, como que si no aplicara una ley de crímenes de odio. Pues claro que sí. ¿Por qué? En nuestro país tenemos doble jurisdicción en cuanto a legislación estatal y a legislación federal. Toda la legislación federal aplica en Puerto Rico. Todas las disposiciones, las leyes, los reglamentos que se hablen de Estado, incluye a Puerto Rico con una interpretación de que es un territorio. A veces las leyes y las disposiciones lo dicen específicamente, pero yo les quiero hablar y voy solamente a comenzar, porque estos son temas que van a requerir que la gente lea, indague y evalúe por su cuenta. Hubo en el 2010, hubo una enmienda, una adición. Usted sabe que anualmente se hacen los presupuestos, y el presupuesto federal tiene muchas particularidades como en nuestro país. Hay unos grupos de interés y hay una gente, legisladores, senadores, que muchas veces tienen unos intereses particulares en que sus poblaciones, en que sus regiones reciban fondos. Pues en el 2010, en uno de los presupuestos que había para la defensa nacional, National Defense Authorization Act, para el año fiscal 2010, se incluyó una enmienda que se llamó el Matthew Shepard and James Act, y se le conoció como el Hate Crimes Prevention Act. Y específicamente en la sección 4702 dice que el Congreso
había determinado, ¿verdad?, de acuerdo a unas muertes violentas que ocurrieron en el 99, 98, 99, primero a un hombre negro que 3 personas blancas, pero se conocen como los que son los extremistas supremacistas blancos, mataron abusivamente a un negro. Y 2 muchachos jóvenes en el estado, si no me equivoco, de Minnesota, que es el señor Matthew Shepard, un joven de 21 años, también lo mataron, le iban a robar, aparentemente sabían o tenían una idea, le querían robar, pero aparentemente el joven era homosexual y en un intercambio aparentemente estas personas abusivamente mataron a este muchacho. Vamos a leer en algún momento específicamente qué pasó en el caso del joven Matthew Shepard, porque si tú ves realmente lo que pasó en ese caso, el hecho de que simplemente fuera homosexual no creo que fue la causa y el motivo para la muerte, pero han cogido esa bandera y en el 99 el presidente Barack Obama entonces comienza a promover esta legislación y enmiendan este presupuesto de defensa para incluir esta enmienda. Y esa enmienda obviamente, mire lo que dice. Y en síntesis, la violencia motivada, dice el Congreso, en estos últimos años, por actuaciones o por motivos de raza, de color, de religión, de origen nacional, de orientación sexual, de víctimas por las personas tener impedimento físico, era un problema grande para la nación. Más abajo, en los artículos comienza la sección 4701, 4702, y lo que me interesa que veamos es que todo ese grupo está cobijado, obviamente, primero en el artículo de la enmienda 13, 14 y 15 de la Constitución de Estados Unidos, pero obviamente los estaban enmendando para incluir el asunto de orientación sexual, género y demás. Pero mire lo que pasó aquí, y esto es a lo que quiero ir. En estas definiciones se enmendó la ley de crímenes violentos de 1994 federal. Ese cambio y esa enmienda para poder traer, ¿verdad?, e incorporar la sección 47010 tiene una definición que incluye directamente a Puerto Rico y al Distrito de Columbia y a sus posesiones para efectos de Estado. Y yo lo que quiero con este pequeño live es que veamos específicamente quiénes están cobijados, que no es solamente cuando se habla crímenes de odio en nuestro país, estamos hablando de asuntos relacionados con la orientación sexual de alguien. Estamos hablando que hay un grupo extenso de personas, de comunidades que están protegidas por la motivación en este caso de hacer daño, por la motivación que viene siendo traducido de crimen, que viene a ser traducido en odio. Pero mire lo que pasa, y esto es lo que yo quiero que usted sepa, entienda y tenga una idea más amplia de lo que se está protegiendo y se quiere proteger. Que por querer proteger, que por querer defender una posición, no estés alimentando el odio contra otra población que sí también está protegida, porque todo crimen necesariamente es de odio. Toda posición de que tú pretendas que porque tú piensas diferente a mí, yo merezco que me humille públicamente, yo merezco también que maten, como mataron vilmente a ese joven, que me maten a mí porque pienso diferente. Tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos que hablar con propiedad, y no podemos entrar en esta cacería de brujas que cualquier persona que piense diferente a mí, entonces estos son los culpables. No, esto es mucho más serio que esto.
Mira lo que dice aquí, y específicamente lo quiero llevar a las disposiciones 4707 y 4710. Estoy hablando del Matthew Shepard and James Byrd Hate Crimes Prevention Act. Y esto, mire lo que yo le estoy diciendo. Las prohibiciones de los actos de odio, ¿verdad? La 4707, yo le voy a poner esto cuando termine para que ustedes lo vean directamente. Mire este estatuto que dice, el 4707 específicamente dice de esta sección cuáles son, qué es un hate crime, que es un crimen de odio en la División Federal, ¿verdad? Ofensas que envuelvan actual o percibida motivación de odio, motivación para promover un crimen, realizar un crimen, por la raza de alguien, por el color, por su religión, por el origen nacional. Y en estas cosas empiezan a decir si una persona actuando bajo la ley o que otras personas crean que están actuando bajo la ley, le causan a una persona injurias graves, a una persona con un arma, dañina, explosivos, incendios, y le causa serio daño corporal. Estoy traduciendo literalmente, ¿verdad? Por eso estoy. Pues ahí empiezan a decir que va a estar en prisión más de 10 años y otros agravantes. Pero en este caso también añaden origen nacional, orientación sexual, identidad y impedimento. Esto es lo que añadieron. Pero mire lo que dice aquí, que es lo que quiero llegar. Las reglas de construcción. ¿Y cuáles son las reglas de construcción? La 4710. La regla de construcción lo que quiere decir es cómo el tribunal se supone que interprete estas disposiciones. Porque volvemos, yo decir que cualquier muerte de una persona es un crimen de odio y vamos a linchar a los otros. No, mire lo que dice aquí. La regla de construcción dice que la libre expresión habla de la primera enmienda de los Estados Unidos Federal, que dice que nada, estoy hablando en el acápite 5 del versículo de la sección 4710 del Matthew Shepard Act, dice que nada en esta división se podrá entender de aplicación, prohibir ningún derecho constitucional protegido, entiéndase libertad de expresión, ejercicio y conductas y actividades religiosas o que están compelidas o unidas a una idea, a una creencia, inclusive el ejercicio de una religión que está protegida por la primera enmienda de la Constitución Federal, y piquetear o hacer demostraciones a favor o en contra. Así que la Constitución lo dice. El artículo, en este caso el acápite 6 de la sección 4710, dice que la Constitución de los Estados Unidos no protege, obviamente, actividades que consistan en planificar, conspirar para cometer actos de violencia, pero no puede ser entendido que la expresión de un grupo, de unas personas, en este caso, por su conciencia, por sus ideas políticas, por sus ideas religiosas, por sus ideas morales, que no esté de acuerdo, no lo vas a poder pretender que se procese automáticamente o se entienda que es un crimen de odio la persona expresarse. Así que condenamos con toda nuestra fuerza que se esté utilizando en este caso, lamentable muerte de una persona, la tragedia de una persona, para condenar a otras personas que también tienen derecho a disentir en los asuntos sociales, económicos, políticos de este país, como son, en este caso, una gran población de nuestro país que practica y vive su fe. Así que, de igual manera,
los crímenes de odio, la ley federal del Matthew Shepard Act, se hizo para proteger, y específicamente uno de los problemas grandes fue el racismo, en este caso, la violencia por condición, por raza. Así que no podemos dejar de perder de perspectiva esto, y que la libertad de expresión y de conciencia es uno de los pilares de nuestro sistema de gobierno. Así que saludamos aquí, gracias por estar con nosotros, a la licenciada Raquel, Luz Raquel Díaz también, saludos, Benjamín, te saludamos también. Puede ser que los mensajes, las notitas que escriben no las puedo ver al mismo momento, pero las voy a ir contestando. Así que nosotros estamos volviendo a mirar aquí que actos violentos motivados, que es bien importante esta sección, porque te dice a quién le aplica y cuál es el nivel de análisis que un tribunal utiliza cuando creó este tipo de ley, cuando quiere resolver un problema, cuando hay comunidades diversas, que no simplemente crimen de odio quiere decir, crimen de odio es toda expresión contra personas homosexuales, bisexuales, de orientación sexual, de cisgénero. Eso no es. Eso es parte de, pero no es la intención real de estas disposiciones. Así que yo voy a seguir, ¿verdad? Hablando un poco y viendo en su momento qué realmente le pasó y quién fue Matthew Shepard y quién fue James Byrd Jr. Para que nosotros, más allá de preocuparnos, ¿verdad? Por buscar quiénes son los culpables, vamos a preocuparnos por tratar de que vivamos en una sociedad democrática y justa, de que respetemos cada persona, grupo, no simplemente porque en este momento unas personas en un momento dado le hicieron o piensan que otros grupos los odian, o no, simplemente cada cual tiene derecho a disentir con respeto de lo que piensa, y esa es la verdadera diversidad. Nosotros hemos visto que desde el 2011, me recuerdo que la Alianza de Juristas Cristianos radicamos en la Comisión de Derechos Civiles de nuestro país, que es una comisión conjunta de la Cámara y el Senado, que se supone que eduque y que vele por las libertades civiles en este país, los derechos constitucionales, y le hacíamos en aquel momento, estaba presidente de la Comisión de Derechos, en este caso, en la Comisión de Derechos Civiles, el licenciado Vance Thomas, que casualmente no, se conoce y se conoció por mucho tiempo como una persona líder del Partido Independentista de Puerto Rico, un partido que por muchos años ha sido y fue muy perseguido por sus ideas políticas, por sus ideas de independencia, y al pasar el tiempo, obviamente, todo este conglomerado lo tenemos en nuestra Constitución, que también tenemos en nuestra Constitución el hecho de el no discrimen y velar por los derechos humanos de cada persona, los derechos fundamentales y esenciales. Pues recuerdo que radicamos una querella contra una persona que en el día de hoy, en estos días, está acusando a los líderes religiosos y poniendo en las manos de ellos la sangre de esta persona que fue vilmente asesinada, que se llama Alexa o Carlos Alexis. Ese mismo personaje, porque no voy a decir el nombre porque es un personaje, ya es un personaje, ya que es una persona que no tiene seriedad cuando hace planteamientos, porque solamente acusa
a gente que está legalmente protegida, violándole todos sus derechos constitucionales a expresarse en una democracia. Pues esa persona, en un comunicado divulgado en este país, llamaba a la violencia contra líderes religiosos, específicamente contra el reverendo Jorge Rasky, contra la pastora Rolón, contra Milton Picón, que han sido personas por muchos años, líderes religiosos, líderes de la fe cristiana, y nosotros radicamos una querella ante la Comisión de Derechos Civiles de que si algo le ocurría a estos líderes, también incluyendo al doctor cardiólogo y pastor César Vázquez, que hoy es presidente, entiendo, o líder, fundador del grupo Proyecto Dignidad. Y ese mismo persona se le presentó a esta Comisión de Derechos Civiles que tomara cartas en el asunto, que era menester que educaran al país con que esas personas que tenían posiciones públicas, en el sentido de que por su fe eran líderes y tenían una grey, tenían personas a quien lideraban, debería concedérsele que ellos tenían que responder y tomar acciones educativas para que personas como esta persona, que tiene una organización que supuestamente vela por los derechos humanos, sea responsable de lo que le ocurra si le ocurre una muerte, un ataque violento a su casa, a sus congregaciones, a su familia, porque está incitando al odio, está incitando a la violencia. Así que siempre habla quien menos puede.